El siguiente es un problema correspondiente a una función lineal, que en este caso es una tipo afín, y dice de esta forma: a medida que el aire seco se mueve hacia arriba, se expande y se enfría. Si la temperatura del suelo es de 20 grados Celsius y la temperatura a la altura de 1 kilómetro es de 10 grados Celsius. Exprese la temperatura T en grados Celsius como una función de altura, en este caso h, en kilómetros. Suponiendo que es un modelo lineal adecuado, y dice que la letra A, construya una tabla de valores que represente la relación determinada en el enunciado del problema. Letra B, trace una gráfica de la función que corresponde al enunciado. La letra C dice cuál es la temperatura a los 2.5 kilómetros. Letra D dice cuál es la altura a los 15 grados Celsius. En este caso, para construir la tabla, uno de los datos que nos da el ejercicio, en este caso este problema, es que cuando se encuentre a una altura de 0, ¿cierto? A los 0, va a existir la temperatura ambiente, ¿cierto? La temperatura ambiente, que es de 20 grados Celsius. Esto quiere decir, mediante este esquema, forma de bosquejo, que cuando estoy en el suelo, este aire cuando está en el suelo, a nivel del piso, está a 20 grados. Pero cuando ha subido una distancia de 1 kilómetro, estará a 10. Y cuando subirá otro kilómetro más, es decir, a los 2 kilómetros, estará a 0 grados. Eso siempre y cuando este comportamiento sea de forma lineal, que según nuestro problema lo es. Entonces aquí estableceríamos la relación que a la altura a nivel suelo, es decir, 0 kilómetros, 20, a 1 serían 10 y a 2 serían 0. De esa forma completamos la tabla, quedando así la siguiente tabla. Y con eso hemos terminado la letra A. Pasemos ahora a la letra B, la cual es trazar en sí una gráfica de nuestra función. Como en este caso, la altura, ¿cierto? La altura que está acá, nos va a dar la temperatura. Esto quiere decir que la temperatura va a depender de la altura. Por ese motivo se deja la altura acá y acá, en este caso, va a ser la temperatura. Entonces, al anotar los datos que nos entrega la tabla, podemos graficar, quedando así las siguientes escalas, desde aquí hacia arriba hasta llegar al 20, y acá lo vamos a llegar al 3. Nuestro primer punto es 0 en H, es decir, 0 en H, está ubicado ahí, y desde ahí hasta llegar al 20, a ese lugar. El segundo punto es 1, como se aprecia acá, hacia arriba, y acá tendríamos el 10. En el punto donde se cruzan estas líneas estaría esta coordenada, que sería esta de acá. De esa forma. El otro punto es 2 para la altura, es decir, acá, y 0 para el t. Entonces, el t en nivel de 0 está justo sobre el eje h, quedando así los puntos que pueden apreciar. Entonces ahora trazaremos una línea que pase por todos esos puntos, una línea recta, quedando así la gráfica que se puede apreciar. Entonces, de esa forma hemos contestado la pregunta B. Anotamos el B correspondiente a esta pregunta. Ahora, para responder la pregunta C, que dice ¿cuál es la temperatura a los 2.5? Es decir, ahí tenemos que deducir nuestra función.
¿Ya? Recordemos lo siguiente, que una función afín se define de la siguiente forma. La función sería de esta forma. En este caso t, en este caso h, ¿no es cierto?, es igual a la pendiente por h más n, que n es el coeficiente de posición, es el punto donde está cortando, en este caso, al eje t. O en algunos otros textos aparece como b, ¿no es cierto?, como la ordenada, en este caso, de origen. ¿Ya? Lo que nos debe importar es que en este elemento tiene que estar el número acá, que es 20, el cual está cortando acá. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no tenemos la pendiente. Y la pendiente se calcula con esta formulilla que está arriba, la cual dice que es la variación en el eje vertical con la variación en el eje horizontal. Entonces, para sacar esa variación, nosotros vamos a tomar dos puntos. Este punto de acá y este punto de acá. Donde el punto que esté más hacia la izquierda, que sería el de arriba, es el inicial. Y el que está más hacia la derecha, de los dos puntos, es el final. Inicial, ese es el punto que está más hacia la izquierda. Y el final sería ese otro punto que está ahí en la tabla. Entonces, al aplicar esa formulilla acá, que es la de la pendiente, la necesitamos, por eso la pintamos de rojo, y reemplazamos primero los valores de t, que serían esos. Primero el t final, que sería este, ahí, y después el t inicial, que sería ese en ese lugar que se encuentra ahí. Quedando de esta forma los reemplazos. Ahora realizamos lo mismo con el h. Sería el h final, el 1, y el h inicial, el 0. De esta forma, reemplazamos los valores correspondientes, quedando de esa forma que pueden visualizar ustedes. Al resolver, arriba daría menos 10 y abajo 1. Por lo tanto, en este caso la pendiente es de menos 10. De esa forma se obtiene la pendiente. Entonces, como ya tenemos la pendiente, podemos trabajar acá con esta formulita, o en este caso la forma que debe tener la función lineal. Y con esa información, como dijimos anteriormente, que esta es la forma de nuestra función afín, la tenemos escrita nuevamente acá, podemos responder la C, que la C dice cuál es la temperatura cuando estamos a 2.5 kilómetros. Entonces debemos construir primero que todo la función. La pendiente, m menos 10. El punto donde corto con el eje vertical en más 20. Quedando de esa forma la función. Entonces, acá podemos valorizar nuestro valor, que es 2.5 kilómetros. Lo valorizamos en el h, que es de altura. Acá nos indica que donde aparezca el h, reemplazaremos ese número. Y al resolver esto, obtendremos lo siguiente. En este caso sería menos, ocupamos ese menos, el 10, un paréntesis, 2.5, cerramos, más 20. Ahí sí. Y obtenemos un menos 5. De esa forma se obtiene el resultado final. Para responder ahora la pregunta D, se entrega una información que es 15 grados Celsius. Es decir, a los 15, por ahí en esa parte, necesitamos saber cuál es la altura que existe a los 15. Entonces, ahora a los 15 es representado por T. Se entiende que el H está solamente indicando
el valor que corresponde a h. Y así se debe entender que todo esto es t y vale 15. Y preguntan por h. Entonces vamos a establecer que todo esto vale 15. Y será menos 10, en este caso h, en ese lugar, más los 20. Ahora, ¿qué pasa con estos 20? Estos 20 están sumando, pasarán al otro lado, restando, puesto que la prioridad para mover entre esa pieza y esa pieza la tiene la suma, antes que el producto. Entonces, al tomar este número, ¿no es cierto?, que está en ese lugar, moviendo esto hacia acá, y al pasar por el igual, el 20 debe cambiar su signo, quedando negativo. Al resolver, esto dará menos 5, mantenemos el igual, mantenemos el 10h en este caso, y como ambos son negativos, amplificamos todo por menos 1. Y de esa forma van a quedar ambos con signo positivo. De esa forma se amplifica por menos 1 porque no buscamos menos h, buscamos más h. ¿Ya? Es el objetivo. En este caso, el 10 que está multiplicando pasará hacia el otro lado, dividiendo, de esta forma que vamos a mostrar. Y de esta forma podremos decir que h es 5 décimos, que eso es igual a 1/2, puesto que se puede dividir tanto arriba como abajo por un mismo número, que es 5, quedando arriba 1 y quedando abajo 2. Esto debe estar en kilómetros. ¿Ya? De esa forma. Y así hemos terminado para esta ocasión. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.